Hincapié es finalista de la Champions League. Aunque muchos creían que el Arsenal no lo iba a lograr y que iba a pechear nuevamente, el conjunto Gunner logró eliminar al Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions 2-1, consiguiendo el boleto a la final. A pesar de que el ecuatoriano Piero Hincapié no fue titular, ingresó en el segundo tiempo para darle más solidez defensiva al conjunto Gunner. De hecho, terminó bloqueando casi todo ataque que fue por su banda. De esta manera, el tricolor logró convertirse en el tercer ecuatoriano en llegar a una final de Champions, sumándosele a Antonio Valencia y a William Pacho. De hecho, este último podría nuevamente jugar otra final de Champions si clasifica el día de mañana con el PSG. Algo que sería completamente histórico, dos ecuatorianos enfrentándose en una final de Champions por primera vez. Qué locura y qué orgullo decir que jugadores como Piero Hincapié nos representan a cada uno de los ecuatorianos. ¿Crees que Hincapié pueda quedar campeón de la Champions? Te leo por acá. El Arsenal es el primer finalista de la Champions y tendremos a otro ecuatoriano en la gran final. Así, señores, otra vez la bandera ecuatoriana en una edición tan importante como esta. En un partido muy cerrado, los Gunners pudieron ganar por la mínima, 1-0 y 2-1 en el global. Los ganadores fueron más defensivos, tuvieron más orden al momento del ataque y fueron letales a su forma. El único gol de este partido vino al minuto 44, un minutito antes de que se acabe el primer tiempo. Bukayo Saka encontró el rebote de Oblak y gol para el Arsenal. Los Gunners quieren revancha. En 2025 se quedaron en semifinales. Y ojo con esto, porque solo han jugado una final de Champions. Y fue en el 2006 y justamente la perdieron. Y hoy, luego de 20 años, van a jugar su segunda final en toda su historia. Yo estaba un poco molesta porque Piero no comenzó de titular, fue suplente, entró al minuto 55. Esperemos que para la final logre llegar como titular. Pero sí, señores, un orgullo total. En la edición pasada de la Champions tuvimos a Pachito y ahora tenemos a Hincapié. Ahora se imaginan una final entre Pacho e Hincapié. PSG, Arsenal es muy probable. Yo lo leo por acá. Piero Hincapié a 90 minutos de llegar a la final de la Champions League. Que sí, gente, hoy se enfrentan el Atlético de Madrid contra el Arsenal. La vuelta en el Emirates Stadium. 1-1 quedó el partido de ida en el Metropolitano y todo puede pasar. Hincapié buscará su segunda final internacional. Recordemos que llegó a la final de la Europa League con el Bayer Leverkusen. Lamentablemente perdieron 3-0 ante el Atalanta de Lookman. Hat-trick hizo en la final. Veamos si Hincapié tiene revancha. Como dato, el Arsenal lleva invicto ante los equipos españoles en los últimos enfrentamientos en Champions League contra el Sevilla, contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid. Ya veremos qué pasa a las 2 de la tarde, hora ecuatoriana, en el Arsenal Stadium. Esperemos tener a otro ecuatoriano en una final de la Champions League. Y ya está, mi gente, el Arsenal a la gran final. Otro ecuatoriano más a la gran final del Orejón. Vamos. Piero Hincapié hace historia en Londres y se mete a la gran final de la Champions League. Sí, mi gente, el Arsenal logró imponerse en casa ante el Atlético de Madrid 1-0 y con esto aseguran su clasificación al partido más decisivo de toda la temporada europea. El defensor ecuatoriano hoy fue suplente, ingresó al minuto 58 y su suplencia no se debió ni a una lesión ni a una amonestación. Fue una decisión técnica. Eso sí, su entrada fue clave para darle mayor solidez a la saga y ayudar a sellar el resultado definitivo de 1-0 que le servía al equipo de Mikel Arteta. Y ojo a este dato porque Hincapié entra a los registros como el tercer jugador ecuatoriano en llegar a una final del torneo más importante de Europa, siguiendo los pasos de Antonio Valencia, quien disputó el título con el Manchester United en 2011, y el de William Pacho, que se coronó campeón con el Paris Saint-Germain en la edición 2025. ¿Y quién podría ser rival de Piero en esta final? Aún no se sabe el rival. Mañana se jugará el partido de vuelta entre el PSG y el Bayern Múnich. De momento lo gana el PSG. Veremos quién será el rival del Arsenal en el partido que se jugará en el Puskás Arena de Budapest. De conseguir la victoria con el Arsenal aquel día, Piero se convertiría en el segundo futbolista ecuatoriano en levantar el trofeo, algo histórico. ¿Te imaginas una final de Champions con doble presencia tricolor? Como siempre, te leo en los comentarios. Gente, piden que Piero sea más ofensivo y cuando da un pase gol, se lo jala. Y es que hoy, ante la decisión medianamente rara a mi parecer de poner a Calafiori sobre Piero Hincapié, que obviamente sí, Calafiori te puede quizás atacar más, pero Perito te complementa todo, o sea, te defiende muy bien esta clase de resultados cuando ya estaba ganando el Arsenal, y también una que otra jugada algo te va a hacer en ofensivo. Y si no, mire, primera jugada que tuvo en el partido y tremendo pase que le mete a Joker, es que lastimosamente se lo jala. O sea, piden que Pierito sea más ofensivo y cuando les da esos pases para sentenciar ya el partido, miren lo que hace. Eso se termina dando vuelta a Arteta de que Calafiori es una opción en el ataque, pero ¿quién más te va a ayudar en un partido de estos y en la llave como tal que Piero Hincapié? Lo más importante, termina siendo partícipe en las dos semifinales para llegar a esta final merecida. Ya tenemos un ecuatoriano, ojalá mañana se termine dando a Pachito y eso va a ser historia del fútbol ecuatoriano. El Arsenal clasifica a la final de la Champions, así como yo lo dije, el que sabe, sabe. Y sí, tenemos que reconocer que mucha gente tenía razón. Esta eliminatoria no fue muy atractiva, no hubieron muchos goles, pero por lo menos el resultado es justo. Clasificó el mejor equipo. Ahora, si hablamos del partido, el más criticado está siendo el Cholo Simeone, porque sacó de cambio a Julián y a Griezmann cuando faltaban 25 minutos para que termine el partido. Y sí, puede ser que tengan razón, pero también tenemos que reconocer que Julián y Griezmann no estaban teniendo un buen partido. Y yo se los dije, los dos son cracks. Pero si no están finos, si no es su día, el Atlético no tiene forma de marcar un gol. En cambio, el Arsenal juega mejor como equipo. No necesita un destello de talento de uno de sus delanteros. Colectivamente generan mucho fútbol. En el equipo de Mikel Arteta pueden jugar Eze o Odegaard o Saka o Madueke,
No importa quién juegue, el equipo siempre genera ocasiones de gol. Y al final en este tipo de eliminatorias, eso es lo más importante. Eso sí, la ocasión más clara del Atlético de Madrid la tuvo el hijo del Cholo y la falló. Es increíble, tenía el arco vacío. Aunque también en el segundo tiempo el Arsenal podía haber marcado otro gol. Gyökeres no se cansaba de fallar, pero de todas maneras el resultado es justo. El Arsenal ganó bien y por eso van a jugar la final de la Champions después de 20 años. Ecuador asegura un nuevo futbolista tricolor en la final de la UEFA Champions League. Pierre Hincapié y el Arsenal clasificaron a la final de la UEFA Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid en las semifinales. El próximo 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, Hincapié buscará levantar la orejona. Está claro que no será nada fácil. Podría enfrentarse al Bayern Múnich o al Paris Saint-Germain de nuestro otro ecuatoriano William Pacho, que mañana definirá si clasificará o no a la final. Lo cierto es que tenemos dos ecuatorianos brillando en la élite de Europa. ¿Quién se quedará con la Champions League? Los leemos en los comentarios. Y se repite la historia del primer finalista de la Champions, señoras y señores. Se cumple la misma historia de William Pacho, primera temporada y primera final de Champions y ganada. Ahora Pierre Hincapié, primera temporada y primera final. El Arsenal de Pierre Hincapié está en la final de la Champions League. Los Gunners vencieron 1-0 a Atlético de Madrid y selló su pase con un global de 2-1. El gol decisivo llegó justo antes del descanso. Bukayo Saka definió con precisión tras una asistencia de Leandro Trossard al minuto 44. A partir de ahí, el equipo de Mikel Arteta manejó el partido con inteligencia, controló los tiempos, redujo riesgos y sostuvo la ventaja sin mayores complicaciones. El Atlético lo intentó en el cierre, pero no logró romper el orden defensivo. Arsenal vuelve a una final de Champions League después de muchos años. ¿Podrá el Arsenal coronar esta gran campaña con el título? Pierre Hincapié se convierte en una muralla total en este partido. Primero el 3 dedos de Trossard para el paso de Hincapié. Hincapié tiene un centro excepcional, ¿eh? Qué buena salida rápida. Era el segundo. En Inglaterra el Atlético de Madrid y se mete a la final de la Champions League. No diré más y estos son mis 3 puntos claves del partido. Punto 1, volvió Simeone. Y digo volvió porque ¿cómo te vas a meter atrás en los dos encuentros? Aquí fue donde el Atlético de Madrid volvió a quedar eliminado. No lo fue a buscar como hizo enfrentando al Barcelona. Tuvo algunas oportunidades claras en la primera parte, pero es que hoy fue un juego muy pobre de los colchoneros, bien eliminados. Y mira la alineación que tenían, Hanko, Lerorman, Pubil y Ruggeri. También estaba Llorente, que cuando defendían armaban una línea de 5, por eso digo que se metían atrás. Koke, Juliano Lukman, Griezmann y Julián Álvarez, que hoy cumplieron fue una tarea de defender. Volviste a tu prime, Simeone, y por eso en esta campaña se quedaron sin títulos. Tuvieron 2 oportunidades claras, una fue un remate de Julián que terminó en un saque de puerta sin mucho peligro, y después otra acción picante dentro del área donde rematan y termina sacando la pelota Declan Rice. No fue el mejor de los primeros tiempos, no fue el mejor de los partidos, aburrido, con un Arsenal con una propuesta más eficiente como si se tratara de un juego de ajedrez. Eso sí, quiero resaltar muy buen partido de Lewis Skelly, había jugado el fin de semana en el gran triunfo de los Gunners, hoy volvió a ser titular y aportó muchísimo en la mitad del campo. ¿Pero qué? ¿El Arsenal solamente en la primera parte había generado un remate desde este sector de Calafiori que se fue por las nubes? Y otro remate de Trossard que se fue rozando el palo, pero hasta ahí poco y nada. Necesitaban a alguien que destrabara el encuentro de la forma más casual posible y apareció. Punto 2, volvió Saka. Digo volvió porque el fin de semana fue titular, se jugó un partidazo, marcó gol, hoy volvió a ser titular, volvió a jugar muy bien y marcó el tanto que los mete a la final. Este fue el planteamiento de Mikel Arteta, Gabriel Magalhães, Saliba, White, Calafiori, mitad del campo con Lewis Skelly, Declan Rice y más adelantado, ese que ni siquiera jugó, Trossard, Saka y Gyökeres. Y el gol es horrible, como lo que terminó siendo el partido. Un centro de Gyökeres donde intentan despejarla, un remate de Trossard donde ataja a Oblak para el rebote, lo caza Saka, empuja el balón, el gol más fácil de su carrera y 1-0. Y a celebrarlo, hay que valorar que es un inglés que se ha transformado en una pieza fundamental del Arsenal. Las lesiones también jodieron al club a lo largo de la campaña. Pero ahora, estando en el 100%, se ilusiona la selección de los 3 leones y se ilusiona Arteta. Veremos si les alcanza en la final o Bayern Múnich o Paris Saint-Germain. Pero por lo pronto que celebren porque con ese tanto se metían a la final. Punto 3, faltó buscarlo. La segunda parte quizás fue mejor que la primera porque ya no estaban tan cronometrados y ya no estaban jugando tan tácticamente metidos atrás, los dos. Lo fueron a buscar un poco, pero ofensivamente hablando hoy los colchoneros decepcionaron y mucho. Lukman no jugó bien, Griezmann tuvo algunas apariciones pero tampoco fue tan determinante y Julián ni hablar. Pero que lo más claro en la segunda parte del equipo de Simeone fue una acción de Juliano donde se saca a David Raya y cuando queda mano a mano con el arco Gabriel Magalhães lo desestabiliza, no define con la zurda y esto sin guardameta no terminó en gol. El Arsenal también tuvo una clarísima centro y Gyökeres por las nubes, este pudo ser el 2-0 y lo liquidaban. Pero bien los Gunners, hay que aceptarlo, se metieron a la final jugando bien.